Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Afra Saraaolu cantó para Mert Ramazan Demir en su cumpleaños y revolucionó a todos. ¿Qué pasó realmente? No te vayas, esto te va a sorprender. La celebración de cumpleaños de Mert Ramazan Demir se convirtió en el evento más comentado del momento, y no es para menos. La actriz Afra Saraaolu apareció de forma inesperada en el lugar donde se festejaba el cumpleaños del famoso actor y dejó a todos boquiabiertos al subir al escenario para interpretar una canción especialmente dedicada a él. Afra, conocida por su carisma y talento, eligió un tema romántico que, según los presentes, tenía un mensaje secreto para Mert. La audiencia, que incluía a amigos íntimos y compañeros de la industria, quedó en completo silencio cuando Afra tomó el micrófono y dijo con una sonrisa: "Esta canción es para alguien muy especial esta noche". Al comenzar a cantar, se percibió claramente la emoción en el rostro de Mert, quien no pudo ocultar la sorpresa. Según testigos, Mert murmuró emocionado: "No esperaba esto de ti, Afra, gracias de corazón". Mientras tanto, los invitados se miraban unos a otros intentando descifrar si entre ellos existía algo más que una simple amistad. El tema que Afra interpretó hablaba de un amor imposible que finalmente encuentra la manera de ser libre. Y muchos consideraron que la letra era un reflejo de los rumores que circulan sobre su supuesta relación secreta con Mert. Los vídeos grabados por los invitados no tardaron en viralizarse en redes sociales. Las imágenes mostraban a Mert conmovido, incluso limpiándose una lágrima cuando Afra terminó de cantar. La prensa del corazón explotó con titulares que aseguraban que este gesto confirmaba que entre ellos podría haber algo más que compañerismo. En medio de toda esta tensión, Afra se bajó del escenario y se acercó a Mert para abrazarlo. Según algunos presentes, ella le susurró al oído: "Hoy solo quería verte sonreír". Esta frase generó aún más especulaciones, pues para muchos significaba que había un vínculo muy profundo entre ambos. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Miles de fans comentaron que les encantaría verlos juntos y que hacían una pareja maravillosa. Sin embargo, otros afirmaron que todo podría ser una estrategia para atraer la atención mediática. Sea como sea, el público quedó fascinado con la conexión que demostraron esa noche. En una breve entrevista posterior, a la salida del lugar, los reporteros preguntaron a Afra sobre el significado de la canción, y ella, visiblemente nerviosa, respondió: "Solo fue un regalo de cumpleaños. No busquen más allá". No obstante, la sonrisa cómplice de Mert al escuchar su respuesta encendió nuevamente los rumores. Los rumores siguieron creciendo durante los días posteriores al cumpleaños. Muchos portales de espectáculos comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra y cada mirada que se cruzaron Afra y Mert esa noche. Algunos expertos en lenguaje corporal aseguraron que la cercanía entre ellos no podía ser solo fruto de la amistad, mientras que otros apuntaban a que ambos llevaban semanas comportándose de forma diferente en los rodajes. Los fans, por su parte, no pararon de compartir teorías en redes sociales. Algunas cuentas dedicadas exclusivamente a la pareja crearon hilos interminables con capturas de pantalla, vídeos ralentizados y análisis detallados de la letra de la canción que Afra interpretó. Según estos seguidores, cada verso estaba lleno de mensajes ocultos que reflejaban sentimientos no confesados. Al mismo tiempo, varios compañeros de reparto de ambos fueron preguntados por la posible relación. Algunos se limitaron a reír, otros prefirieron no comentar nada, pero hubo quienes afirmaron que la complicidad entre ellos era evidente desde hacía tiempo. Todo esto alimentó aún más la curiosidad de los medios y de los fanáticos. Por si fuera poco, unos días después Afra y Mert fueron vistos saliendo juntos de un restaurante en el centro de Estambul. Aunque intentaron pasar desapercibidos, los fotógrafos los captaron riendo y caminando muy cerca uno del otro. Afra llevaba un vestido sencillo, pero elegante, mientras que Mert lucía un atuendo informal. Al notar a los reporteros, ambos sonrieron, pero no hicieron comentarios, aumentando todavía más la intriga. Ese mismo día, un video se viralizó mostrando cómo Mert ayudaba a Afra a subirse al coche, con gestos cariñosos que no pasaron inadvertidos. La prensa volvió a especular con titulares como "confirman su romance", o "la historia de amor que todos esperábamos". En un intento por calmar la situación, la agencia de representación de ambos actores emitió un breve comunicado en el que decía que Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir mantienen una bonita amistad. No existe ninguna relación sentimental entre ellos. Sin embargo, las imágenes y las palabras seguían alimentando la duda. Mientras tanto, programas de televisión especializados en espectáculos invitaron a psicólogos, expertos en comunicación no verbal y hasta a excompañeros de Afra y Mert para opinar sobre la situación. Algunos coincidieron en que los gestos afectivos entre ellos parecían demasiado auténticos para ser una simple estrategia de marketing.
Por otra parte, el público no solo se interesó por el posible romance, sino también por la canción en sí. El tema elegido por Afra comenzó a sonar en múltiples plataformas de streaming, disparando su popularidad de forma impresionante. Incluso se creó un reto viral en TikTok, donde miles de personas subieron sus propias versiones de la canción dedicada al amor imposible. La historia alcanzó tal repercusión que trascendió fronteras, y medios internacionales se hicieron eco de lo sucedido. En España, Italia y Latinoamérica, portales especializados replicaron la noticia bajo titulares como el cumpleaños más romántico del año o la actriz que enamoró cantando a su compañero. En medio de toda esta locura mediática, Mert decidió hacer unas breves declaraciones a un programa de televisión. Con una sonrisa, aseguró que Afra era una persona muy especial para él y que agradecía de corazón el gesto que había tenido al cantarle. Sin embargo, cuando el periodista le preguntó directamente si estaban enamorados, Mert solo respondió: ella sabe lo que significa para mí, dejando aún más preguntas en el aire. A partir de ese momento, cada aparición pública de ambos se volvió un acontecimiento. Los fans se congregaban a las puertas de los rodajes, coreando sus nombres y pidiéndoles que confirmaran de una vez su relación. Algunos incluso llevaban pancartas con mensajes como Afra y Mert para siempre o el amor ganó. Los productores de la serie en la que ambos participan se mostraron preocupados por la atención excesiva que recibían, ya que, según algunas fuentes, la presión mediática podía afectar el ritmo de trabajo y el ambiente en el set. Sin embargo, Afra y Mert continuaron mostrándose profesionales y manteniendo la calma. En privado, según personas cercanas, los actores habrían decidido no confirmar ni desmentir nada para proteger su intimidad y no dañar su carrera profesional. Aún así, se les vio compartiendo momentos de complicidad fuera de cámaras, caminatas por el Bósforo, cafés al atardecer, e incluso pequeños viajes de fin de semana a la costa turca. A medida que pasaron las semanas, el interés mediático no disminuyó. Al contrario, creció con cada publicación en redes sociales. Cualquier foto en la que aparecieran juntos se convertía en tendencia. En Instagram, sus nombres eran de los más buscados, y las cuentas de fans superaron rápidamente los cientos de miles de seguidores. Todo esto llevó a que algunos críticos se preguntaran si el público estaba cruzando la línea entre la admiración y la invasión de la privacidad. Afra, en una entrevista reciente, dijo: entiendo el interés, pero hay cosas que solo nos pertenecen a nosotros, intentando poner límites al debate. Sin embargo, pocos días después de esas palabras, aparecieron nuevas imágenes donde se les veía muy cercanos en un evento benéfico. Mert no se separó de Afra en toda la noche, y los gestos de ternura volvieron a alimentar los rumores. Según testigos, él estuvo pendiente de ella todo el tiempo, asegurándose de que se sintiera cómoda y disfrutara del evento. Los seguidores celebraron esta actitud, considerándola la confirmación definitiva de que existe algo más que amistad. Por supuesto, las teorías se dispararon una vez más, y los programas de entretenimiento comenzaron a especular sobre un posible anuncio oficial en los próximos meses. Hasta ahora, ninguno de los dos protagonistas ha confirmado explícitamente su relación, pero el público sigue atento a cada detalle, convencido de que la verdad terminará saliendo a la luz. No olviden suscribirse al canal y dejar en los comentarios su opinión sobre esta sorprendente historia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay amor verdadero o solo una amistad? Nos vemos en el próximo video.